Bueno, establecemos una comunicación telefónica con él. Sí, con Pablo Seitz. Pablo Seitz, ¿sí? Sí, de Contrataciones Públicas. ¿Cómo le va, don Pablo? Buen día. Le saludamos aquí Violeta y Alexis desde C9N. Violeta, Alexis, y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, finalmente, ayer en conferencia de prensa, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones se iba desmarcando de ciertas acusaciones en torno a la adjudicación de la obra de la pasarela en zona de Ñuguazú. ¿Cuáles fueron los procesos específicamente, don Pablo? Disculpame, Alexis, la última parte de la pregunta no la escuché. No, ¿Cuáles fueron el proceso finalmente por el cual tuvo que atravesar toda esta adjudicación, la licitación, el informe desde contrataciones públicas, algún tipo de recomendaciones que habían hecho al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en torno a esta causa? Correcto, Alexis. Este proceso, como todo procedimiento, se inicia en la institución pública licitante, en este caso es el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, y escribo lo que ocurre en todos los procesos licitatorios, es quien redacta el pliego de bases y condiciones, recibe las ofertas, las evalúa, adjudica y firma contratos. En este caso existió una protesta contra el pliego de bases y condiciones en su momento por parte de una empresa que objetaba la introducción de ciertas condiciones en el pliego de bases y condiciones. La protesta fue rechazada. En esa protesta intervenían solamente la empresa objetante y el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas justificó técnicamente, presentó la información técnica para mantener el pliego y procedió a continuar con la licitación. Don Pablo, con respecto también a lo que mencionaba el ministro de Obras Públicas ayer en la conferencia, y ya lo que daba pie también a Alexis, lo que se entendió ayer de sus declaraciones, porque él finalmente como que retira toda responsabilidad que recaiga sobre sí mismo, y él habla, por un lado hablaba de la Dirección de Contrataciones Públicas, como que ustedes aprueban, terminan aprobando todo este proceso, y también a la Secretaría Técnica de Planificación Familiar, que también de planificación, que también ya se desmarca de todo esto. Hay un punto también que se cuestiona y que él había mencionado ayer con el tema de los costos. Él decía que los costos de los materiales se quitó de una revista. ¿Cómo es esto, don Pablo? Bien, en primer lugar, respecto a la primera parte de la pregunta, es importante aclarar que la Dirección de Contrataciones Públicas es el órgano oficial de difusión de la información. Información que se produce, se carga y se genera en cada una de las instituciones públicas licitantes. Ahora bien, respecto a la segunda parte de la pregunta, los costos de esta licitación, ahí ya activamos el segundo paquete de competencias de la Dirección de Contrataciones Públicas, que es la actividad de control, supervisión y vigilancia. A raíz de denuncias recibidas respecto a este proceso licitatorio, específicamente sobre el costo del mismo, y a raíz de las noticias de prensa, la Dirección de Contrataciones Públicas decidió iniciar una investigación la semana pasada respecto a este proceso, y justamente toda la cuestión atinente a cómo se estructuró el precio de referencia y si el precio ofertado guarda o no relación con los precios reales de mercado son los que van a ser analizados en esta investigación. A partir de la notificación, partes que son el Ministerio de Obras Públicas y la empresa adjudicada tienen un plazo de 10 días para contestar, y en base a esta contestación la Dirección de Contrataciones Públicas realizará un análisis y tomará una decisión respecto a la validez del procedimiento y a la regularidad. También estoy informado a través de medios de prensa que la Contraloría General de la República decidió iniciar igualmente un proceso de control de este procedimiento. Vamos a estar coordinando con la Contraloría las actividades de control para que se puedan efectuar de manera más eficiente posible. Ahora, si bien, don Pablo, nos estás diciendo que ustedes todavía no tienen el informe de esa investigación que ustedes abrieron, parcialmente, al menos algunos detalles ya podemos conocer. La verdad que el proceso está abierto y está en trámite. Lo que hicimos en un primer momento fue recabar toda la información que se encontraba dentro del Ministerio de Obras Públicas y abrimos la investigación de oficio. Todavía no hay ni una novedad de conclusiones, no hay una figura de conclusiones preliminares, digamos, pero todo lo que sea incorporado al expediente termina siendo transcrito al texto de la resolución que se publica en un 100% en el portal de contrataciones públicas para que sea conocido por toda la ciudadanía, por la prensa y por cualquier persona que esté interesada en analizar el caso. ¿Y un plazo estimado en el que podamos conocer ya este informe?
Bueno, hablando de plazo, tenemos los 10 días que dije para que den contestación tanto al Ministerio como a la empresa, Sí. y luego generalmente tendríamos unos 10 o 15 días más de análisis por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas para que se puedan realizar algunos estudios o pericias ya también en este caso respecto a la obra en sí. O sea que estos 10 días corren desde el día que ustedes abren esta investigación. Desde el día que se notificó al Ministerio de la empresa, la investigación preliminar fue abierta la semana pasada y ayer formalmente fue ya definida la investigación de oficio con el inicio del plazo de los 10 días. Ahora, con respecto a los desembolsos, don Pablo, o sea, si bien existen los cuestionamientos hacia esta pasarela, ya prácticamente las transferencias están siendo realizadas, ¿estas pueden suspenderse? El código de contratación, que es el elemento que permite realizar el pago en el sistema de administración financiera, queda bloqueado a partir del inicio del proceso de investigación de oficio iniciado por la Dirección. Ahora no hay transferencia, o sea, la recomendación es que no se hagan... Exactamente, ahora no podrían haber transferencias nuevas de dinero de parte del Ministerio a la empresa hasta que culmine la investigación. ¿Y las que ya se transfirieron? Las que ya se transfirieron están parcialmente cubiertas. Si hubo anticipo en este proceso licitatorio, ese anticipo tiene que estar cubierto en un 100%, pero las siguientes transferencias están cubiertas solo parcialmente por la póliza de fiel cumplimiento de contrato. Cuando decimos cubierta, ¿a qué se refiere eso, don Pablo? Discúlpame, no te escuché muy bien. Sí, cuando menciona usted lo que ya se pagó, porque hay un 72% que ya se pagó por este contrato, ¿verdad? Y el avance es del 90% de lo que se menciona, al menos desde el MOPC. De ese 72%, ¿qué quiere decir que está cubierto o una parte de eso? Tengo que verificar el porcentaje de anticipo, si hubo ese porcentaje de anticipo que normalmente ronda el 15 o 20% en obras públicas, ese porcentaje sí está cubierto en un 100%. Y el resto del monto pagado está solamente cubierto en un 5 o 10% de acuerdo al valor de la póliza y el cumplimiento del contrato en caso de detectarse incumplimientos del contrato. Ahora, en base a los procesos licitatorios, adjudicatorios, ¿ya alguna constatación de irregularidades concretas ha detectado en este caso, contrataciones públicas? Además de lo que ya se sabe, ¿no? Bien, nosotros estamos, en primer término, estamos investigando los términos señalados en la denuncia, que son bastante amplios y son básicamente coincidentes con lo que encontramos hoy día en todos los medios de prensa. Ahora estamos hablando del potencial direccionamiento, del precio referencial, el precio de la obra, del proceso de aprobación, del diseño de la estructura, principalmente esos 3 puntos. Con respecto a la participación, si bien no es su ámbito, de la Secretaría Técnica de Planificación, intentando desmarcarse también del propio ministro, porque primeramente hablaba de contrataciones públicas y después de la Secretaría Técnica de Planificación, ¿cuál es en este caso la función que cumple Planificación para este tipo de adjudicaciones o por lo menos brindar algún tipo de informe, don Pablo? No, ellos tienen una participación previa muy general, simplemente se limita a verificar y tomar conocimiento de los planes de inversión pública. Ellos no forman parte de la cadena de autorizaciones ni aprobaciones expresas. O sea, no son vinculantes. Sí, pero estamos hablando de una etapa previa, anterior a cualquier proceso licitatorio. Estamos hablando del proyecto de inversión por parte de la institución licitante, que en este caso es el Ministerio de Obras Públicas. Ahora, si bien es amplia su participación entonces, y yo sé que es una pregunta que a lo mejor tendríamos que trasladarle al ministro, pero ¿por qué trata de desmarcarse y direccionar también cierta responsabilidad a Planificación? Desconozco el porqué, Alexis, y yo, como siempre digo a tus colegas de la prensa, yo no quiero dar ninguna opinión personal, ni mucho menos opinión respecto a lo que hablan o dicen otros compañeros del equipo de administración pública. Ahora, cada uno tiene su función, mi función es de controlar, entonces yo quiero afectar lo menos posible la objetividad del proceso investigativo de contrataciones públicas y evitar siempre dar esa opinión o esos prejuzgamientos que podrían llegar
complicar el trabajo de los funcionarios de contrataciones públicas en este caso. Claro, director, entendemos su postura en ese sentido, pero de hecho que el MOPC tira la responsabilidad sobre contrataciones públicas y sobre la Secretaría de Planificación. Entonces, entendemos que la diplomacia y demás debe primar, pero hay acusaciones o por lo menos decir esto no me corresponde, le corresponde a tal. Claro, como expliqué al comienzo de la comunicación, ¿verdad? En este como en cualquier otro proceso de contratación, tanto la elaboración del pliego, el análisis de las ofertas, la adjudicación, particularmente en este procedimiento, la aprobación de lo que es el diseño y el cálculo de la obra en sí, corresponden a la institución licitante, que es el MOPC. La Dirección de Contrataciones Públicas difunde y en este momento está activando otra de sus competencias, que es la de control en base a las denuncias y a las posibles irregularidades detectadas. Entonces, vamos sí, por supuesto, a realizar el control completo de este procedimiento y vamos dentro de los plazos que estuve mencionando, quitar o emitir la resolución correspondiente con la decisión de contratación. Don Pablo, una cuestión técnica, así, para ir cerrando nomás los plazos, porque nos interesa también esto, ¿verdad? ¿La investigación cuándo iniciaba por parte de contrataciones públicas? No te sé decir exactamente el día de la semana pasada, uno de los primeros días, el día anterior a una de las primeras noticias de prensa de este tema, que ya se había presentado la denuncia anónima. O sea, antes de la quincena. Sí. Antes de la quincena. Pregunto por lo siguiente, porque usted mencionaba que ustedes tienen que recabar información por parte del Ministerio de Obras Públicas. ¿El Ministerio les tiene que mandar a ustedes la documentación solicitada o ustedes tienen que ir a buscar? ¿Cómo es el proceso? No, se envía de parte de las instituciones públicas, envían la información solicitada. Nunca tuvimos un caso en el cual una institución se haya negado a enviar información. ¿Ya enviaron? Es muy poca la información. Tendría que verificar en el expediente. Recordemos que el expediente del proceso de investigación está a cargo de un juez instructor. Se entregan las conclusiones al Director Nacional de Contrataciones Públicas para que tome, a través de una resolución formal, la decisión ejecutiva final, ¿verdad? Tengo que verificar si fue ya contestada ese pedido de información por parte del Ministerio, pero de todos modos el lunes ya procedimos, el día de ayer ya procedimos a abrir formalmente la investigación y a partir de ahí ya corren los plazos para que den contestación ya a la investigación formal, tanto el Ministerio como la empresa. Director, una revista es un documento válido para que se formule una licitación. ¿Es la primera vez que en base a una revista se trata de elaborar un presupuesto para la construcción de algo, o para mí es algo inusual? No, ya desde el 2016, en resoluciones de la Dirección de Contrataciones Públicas, se autoriza la utilización de revistas especializadas, especializadas para la obtención de precios de referencia. Tendremos que analizar en este caso cómo se construyó el precio de referencia, si fue solamente a través de la obtención de ese dato o de algún otro dato más. Independientemente que haya sido uno u otro método, igual la información debe ser corroborada dentro del proceso investigativo. O sea, con el simple hecho de mencionar cuál fue la fuente, no culmina la respuesta satisfactoria, sino se tiene que verificar esa fuente y el contenido material de la misma, ¿no? Claro, eso le vamos a preguntar, don Pablo. Entonces quiere decir que por más de que ellos digan, no, sí, nos basamos en esto, que de hecho ya se viene usando, hay que revisar uno por uno otra vez los precios, por ejemplo, de lo que aparece en la revista y lo que es el precio de mercado, supongo, o precio que se puede conseguir para este tipo de obras. Totalmente, como te decía, el hecho de mencionar la fuente no determina que con eso estemos satisfechos con la respuesta, sino tenemos que buscar en esa fuente cuál es realmente el costo al cual se arriba y otras opiniones más también. Nosotros estamos autorizados a eventualmente, si resulta necesario, solicitar informes y dictámenes periciales para analizar cuestiones que escapan al conocimiento operativo burocrático de la Dirección de Contrataciones Públicas. ¿Cuántos contratos vigentes tiene esta empresa con el Estado, director? Mira, vigentes, no te quiero mentir con el número exacto, sé que tiene firmados más de 50 contratos en el periodo 2018-2020. Vigentes, no te quiero mentir con el número, digo, porque puede ser un contrato de entrega inmediata y se apunta la vigencia del contrato, pero sí te digo que fueron más de 50 contratos los firmados en el periodo 2018-2020 por parte de la empresa que hoy día tiene a su cargo la de la pasarela. O sea, que haciendo cálculos rápidos y para ir cerrando también, don Pablo, para el 8 de febrero ya podríamos tener un informe de la Dirección de Contrataciones Públicas. Sí, podríamos tener eso. Si se estira más el plazo, debería ser en razón de alguna prueba específica pericial o informe técnico, pero no tendría que demorar
mucho de eso. Y mientras tanto, entonces, lo que respecta al desembolso, ¿eso está paralizado por el momento? ¿Está suspendido? El resto. El desembolso no puede aumentar en este momento, la obra no está suspendida, debe continuar, entonces nosotros también haremos cumplimiento a esto para que exista una seguridad jurídica suficiente en el mercado junto a trabajos ejecutados y fondos disponibles de parte del Estado. Don Pablo Seitz, muchísimas gracias por esta comunicación y por aclararnos nuestras dudas. Que tenga un buen resto de jornada. Por favor, muchas gracias, Violeta y Alexis, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Que tenga buen día.